Buenos días, queridos amigos, y buenos días, querida iglesia. Estamos muy contentos porque hoy se celebra la resurrección del Señor Jesucristo, el triunfo de Cristo sobre la muerte, la victoria de Jesús sobre todos sus enemigos, sobre Satanás, el mundo, el pecado y la enfermedad, todos los enemigos de Jesucristo. El día que Jesús murió y el día que Jesús resucitó, fueron completamente vencidos, exhibidos públicamente como enemigos, derrotados para siempre por Cristo Jesús. Por eso estamos contentos y damos gracias a Dios. Jamás olvidaremos que la muerte del Señor Jesús nos trajo vida. Jesús murió y derramó su sangre, y a través de esa obra maravillosa, dura para Él, maravillosa para nosotros, a través de esa obra hemos sido reconciliados con el Padre. Tenemos vida eterna. Así que todos los días le damos gracias a Dios por su amor derramado en nuestro ser, y damos gracias al Señor Jesucristo porque aceptó morir en nuestro lugar. Y esto lo recordamos no solo por Semana Santa, lo recordamos todos los días de nuestra vida, y todos los días de nuestra vida le damos gracias al Señor por haber aceptado morir en la cruz por nosotros. Así que gloria a Dios, dé usted un gloria a Dios y dé gracias al Espíritu Santo porque Él nos ha ayudado a comprender esta verdad, a aceptar esta verdad, a creer en el Señor Jesucristo y a amarlo con todo nuestro corazón. Así que gocémonos y alegrémonos, regocijémonos en nuestro Dios, porque Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Muy bien, habiendo dicho esto, que es tan importante para el pueblo cristiano, para el pueblo bíblico, vamos a introducirnos ahora en la enseñanza de la palabra de Dios, basados en la carta de Pablo a los Colosenses, con esa serie tan importante que se ha titulado Jesucristo primero en todo, nosotros completos en Él. Y le he dado un nombre a la enseñanza de este día. Es Jesucristo, Señor y Dios. No quiero que olvide esta verdad. Jesucristo, Señor y Dios. Recuérdelo siempre. Entonces vamos a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria al Señor. Hagamos una sencilla oración. Te damos gracias, Padre, por este precioso día, por permitirnos estar juntos, reunidos en torno al culto para tu gloria y tu honra, y ahora juntos también con un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestras vidas y enséñanos la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios bendiga a todos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces damos gracias al Espíritu Santo, quien nos ha enseñado y revelado al Señor Jesucristo de una manera muy especial a través de esta preciosa carta escrita a los Colosenses.
Esta serie de enseñanzas sobre el tema Jesucristo primero en todo, nosotros completos en Él, han sido muy edificantes. Nos han traído un conocimiento y experiencia con respecto a quién es Jesucristo y cuánto valemos para Él. Es tan importante para el cristiano conocer a Jesucristo, pues de eso depende la vida eterna y el poder vivir una vida abundante de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy conocemos de veras al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una relación personal con Él? Si nos preguntan quién es Jesús, ¿qué responderíamos? A mí esta pregunta me mueve profundamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que no todo el mundo conoce a Jesucristo. Aunque el mundo puede hablar de Cristo y tenga un conocimiento de Cristo, pero si no se ha creído a Jesús, no se le ha recibido como el Señor y Dios en el corazón, no tenemos la oportunidad de conocerlo. Es muy triste saber que vivimos un pasado en el que nos ató la ignorancia y el desconocimiento de Dios. Todos sufrimos de ese problema. Que aunque hablábamos de Dios y de Cristo, realmente no lo conocíamos. Vivíamos en un campo meramente religioso, tradicional, pero no teníamos una relación con la palabra de Dios, no teníamos una relación con el Espíritu Santo, y eso daba como resultado que ignoráramos a Dios, que ignoráramos al Señor Jesucristo. Viene a mi corazón la escena cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan esa escena? La vamos a leer, la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo más importante para el Señor Jesús con respecto a lo que dirían sus discípulos como respuesta a esa pregunta era que ellos, a esas alturas de la relación que tenían con Jesús, debían saber quién era el Señor Jesucristo. Haber pasado 3 años aproximadamente en este instante con Jesús daba para tener un concepto claro, una razón importante que pudiera determinar que ellos conocían a Jesús de veras. Por supuesto que Simón Pedro respondió correctamente. ¿Qué fue lo que Pedro respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay que aclarar algo. Esta aseveración, esta verdad que estaba confesando Pedro, diferente a lo que la gente decía de Cristo, no nacía de un conocimiento que Pedro tenía realmente de Cristo. Nacía de una revelación del Padre. Noten bien que el Señor Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saber quién es Jesús no es el resultado de un estudio minucioso de la Biblia, simplemente, o de haber pasado tantos años en un seminario bíblico y al final decir conozco a Jesús. Probable que mucha gente ha pasado tantos años estudiando la Biblia y no tienen una relación personal con Cristo. Eso se da, tristemente.
Entonces no es el resultado simplemente de un conocimiento intelectual. Es el resultado de una experiencia en la relación personal con Él. Y esta verdad que Pedro estaba declarando no era el resultado de un estudio bíblico. No era el resultado ni de caminar 3 años con Jesús. Era el resultado de una revelación directa del corazón del Padre. O sea que fue el Padre Dios, a través del Espíritu Santo, quien puso en el corazón de Pedro esta verdad. Una verdad que seguramente hasta ahí no la habían vivido, pero una verdad que a partir de ahí, con toda seguridad, ellos iban a disfrutar. A partir de ese instante, ellos iban a conocer realmente a Jesús, ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba hablando la verdad más gloriosa que el ser humano puede saber, creer y experimentar. Estaba declarando lo que Dios el Padre le acababa de revelar. Después de caminar y convivir con Cristo por unos 3 años, los discípulos debían tener un conocimiento muy especial de Jesús. Pero la verdad es que aún no lo conocían. Todavía dudaban. Algunos de ellos no tenían claro quién era Jesús. Por lo cual hay que decir que la respuesta de Pedro no fue el resultado de un conocimiento que él podría tener de Jesús, sino lo que Pedro dijo, sencilla y maravillosamente le fue revelado por el Padre. Lo que nos ha sucedido a nosotros. Nosotros hablamos de Cristo, vivimos a Cristo, disfrutamos a Cristo, proclamamos a Cristo, y todo esto es el resultado de una revelación del Espíritu Santo. Él aclaró en nuestro corazón y en nuestra mente de una manera especial quién es Jesús. Y el día que lo recibimos como Señor y Dios en nuestro corazón, desde ese día se corrió el velo, se quitó la ceguera, fue destruida la ignorancia de nuestro corazón con respecto a Dios y empezamos a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios. Aleluya. Es probable que aunque muchas personas se congregan en un templo cristiano, cantan, ofrendan y participan de un culto a Cristo, es probable que muchos de ellos ni le conocen, porque no tienen una relación personal con Él. Esas personas necesitan que el Espíritu Santo les revele esta gloriosa verdad. ¿Quién es Jesús? Y cuando esa verdad es revelada, amamos a Cristo, vivimos para Cristo, adoramos a Cristo. Aleluya. Nosotros, quienes creemos en el Señor Jesucristo, hemos aprendido a amarle. Vivimos para su gloria. Y lo hacemos porque el Espíritu Santo nos reveló esa verdad. ¿Quién es Jesús? Nos condujo en fe a Él. Y nos ha asegurado que Él es nuestro Señor y Él es nuestro maravilloso Dios. Creo que todos sabemos lo que piensan de Cristo las personas que no le conocen y que no tienen una relación personal con Él. Si vamos a la calle o charlamos con personas muy religiosas, podemos encontrar cosas como estas. Si preguntáramos a la gente quién es Jesús, ¿qué respuestas recibiríamos? Seríamos sorprendidos. Por ejemplo, hay quien puede decir, Jesús fue un buen hombre. Otros dirían, fue un buen profeta. Otros dirían, fue un verdadero revolucionario. Otros asegurarían, fue un sabio muy inteligente, un filósofo y pensador excelente. Otros dirían que fue un farsante, un mentiroso y engañador. Y otros sencillamente dirían, no creo en él. Esto es sorprendente, pero esto es lo que brota del corazón de millones y millones de personas en este mundo. Aunque religiosos, muchos de ellos no creen a Jesús. Muchos de ellos no han puesto su vida en las manos de Cristo. Muchos de ellos no conocen a Cristo. Para conocer a Jesucristo y tener una relación personal con Él, debemos leer la palabra de Dios con un corazón sencillo y humilde y permitirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación contundente de quién es Jesús. Esta preciosa carta, escrita por Pablo a los Colosenses,
tiene el propósito de arrojar luz sobre nosotros, sobre nuestras vidas, acerca de Jesucristo. Cuando leemos esta carta, por supuesto que toda la Biblia habla de Cristo, pero esta carta, en lo que hemos estudiado todos estos domingos, nos ha traído conocimiento de Cristo. Nos ha ayudado para establecer una relación personal con Jesús. Nos ha ayudado para mejorar nuestra relación con Cristo, para creer a Él, para amarle, obedecerle como nuestro Dios y Señor, que es Él para nosotros. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere ahora enseñar a través de los versículos que acabamos de leer en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 15. En primer lugar, Pablo exhorta a los hermanos a tener cuidado con el engaño, a cuidarse en el conocimiento del Señor Jesús y de la palabra de Dios para no ser engañados. Leamos versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es el engaño? ¿De dónde viene el engaño? ¿Cuál es el propósito del engaño? ¿A quién se pretende engañar? Estas son preguntas muy importantes. Y si tenemos respuestas claras, entonces no seremos engañados. El engaño es una mentira que a veces se presenta muy clara y otras veces está disfrazada con unas medias verdades. El engaño viene de Satanás, el maligno, del diablo. El diablo a través del engaño siempre ha querido desvirtuar a Cristo, desvirtuar a Dios, desvirtuar la verdad. Pone en el corazón del ser humano duda con respecto a la deidad de Jesucristo. Y esto hace que no puedan creer a Dios y lo rechazan. El diablo, a través del engaño, quiere sacar de la verdad a quienes vivimos en ella. Anhela separar al creyente de Dios y ponerlo en rebelión contra Él, y también siembra engaño en quienes desean conocer a Cristo. Su propósito entonces es impedir que el ser humano conozca a Dios, lo ame, lo adore y viva para su gloria. Ese es el propósito de Satanás. El engaño solo puede ser enfrentado y derrotado con el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios y la aplicación de ella a nuestra vida, el cual, o sea que el engaño tiene el propósito de separarnos de Dios, pero si yo estoy en Cristo y si yo estoy en la palabra de Dios, le será imposible al engaño afectarme, le será imposible a Satanás engañarme y sacarme de la verdad. Entonces no olvidemos, Satanás tiene el propósito de engañar a los que estamos en la verdad. Satanás continúa ejecutando su propósito en el mundo sin Dios, engañándoles para que no crean a la verdad. Pablo habla de estrategias e instrumentos que el diablo usa para engañar y apartar de la verdad a las personas. La iglesia de los hermanos en Colosas estaba siendo atacada por engañadores, por farsantes, por personas que desvirtuaban la verdad. Y esta carta es escrita entonces para advertir a la iglesia, para decirle: tengan mucho cuidado. ¿Y cuidado de qué? Leímos en los versículos que hay filosofías y sutilezas huecas, sutilezas. Hablemos un poco de estas dos herramientas del diablo o estrategias malignas para engañar. Veamos entonces esas estrategias a las que se refiere Pablo en esta carta, que usa el diablo para engañar. Habla de filosofías y sutilezas huecas. Hablemos entonces de ellas.
¿Qué significa la palabra filosofía? Según el diccionario de la lengua castellana, la filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimiento de carácter trascendental que en sentido general estudia la esencia, las causas primeras y los fines de las cosas. También podemos encontrar el concepto de filosofía como un estilo de vida. Un estilo de vida basado ¿en qué? En principios, en valores, en argumentos que el mundo cree y ha aceptado. Entonces, de todo lo que el mundo cree, lleva a cabo un estilo de vida. Nosotros, los cristianos, tenemos un estilo de vida no de acuerdo a filosofías del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios y a los mandamientos y a los principios bíblicos. Pero el apóstol Pablo en su carta se está refiriendo a los pensamientos, argumentos e ideas contrarias a Dios, las cuales engrandecen al hombre a tal punto que lo convierten en un Dios para sí mismo. Esa es una filosofía y ese es un estilo de vida. Personas sabias con la sabiduría del mundo, que tienen en sus corazones todo tipo de argumentos con los que tratan de asegurar que Dios no existe. Toda la vida nos hemos enfrentado a este tipo de argumentos y filosofías y pensamientos y razonamientos. Hay un mundo que no cree a Dios y con base en eso piensan y con base en eso hablan y con base en eso viven. Dicen que Dios no existe, que solo existe lo que se puede ver y lo que se puede palpar. Estas filosofías aseguran que Dios es una invención de la mente temerosa e insegura. Estas filosofías aseguran que para todos los problemas de la vida, los seres humanos tenemos las respuestas, por lo cual no necesitamos a Dios. También incentivan a la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia, porque no solo pretende hacernos creer que no necesitamos la ayuda de Dios, también nos dicen estas filosofías o nos hacen creer que no necesitamos la ayuda de nadie. El mundo grecorromano y el judío de los tiempos de Pablo y de la iglesia de los colosenses tenían sistemas de pensamiento de moral que prometían grandes y maravillosas cosas a quienes las siguieran, pero que realmente no podían cumplirse. Algo muy parecido a las filosofías que se predican en nuestros días con respecto a lo moral, lo social, lo económico, lo religioso y lo político. Son filosofías que nos prometen tantas cosas, pero no se cumple. Y la verdad es que lo único que se cumple es lo que Dios ha prometido. Y Dios ha prometido para el ser humano, al creer en Él, a través de Jesucristo, ha prometido vida eterna, vida nueva, vida abundante. Aleluya. Prometen tantas cosas y poco o nada se cumple. Recuerden esto. Solo en Cristo hay vida abundante y eterna. Dios cumplirá sus promesas en cuantos creemos en Él. Y Dios es fiel a todos los que creemos en Él. La fe para dichas filosofías es un simple concepto de mentalidad positiva, que se puede aplicar con el poder de la mente y no con el poder de Dios. Cuando la gente habla de fe, habla más bien de sí mismo, de su poder mental, del poder de sus palabras positivas, pero no hablan de fe como la confianza depositada en Dios. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículos 1 al 3, para darnos cuenta del corazón y la vida de personas que piensan de esa manera, con ese tipo de filosofías o estilos de vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas filosofías tienen principios morales y valores sin Dios, los cuales se basan en el buen concepto que el hombre puede tener de sí mismo, sin importar lo que otros piensen de él, mucho menos
lo que Dios sabe, lo que Dios piensa y lo que Dios dice del hombre. Dios dice que el hombre es pecador, que el hombre no es justo, que el hombre no es bueno y que está bajo condenación por su pecado. Eso es lo que Dios dice del ser humano. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos asegura entonces? Que aunque estamos bajo condenación por causa del pecado, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre. Jesucristo murió para acercarnos a Dios y al Padre. Así que gloria a Dios, porque aunque las filosofías del mundo no nos acercan a Dios, por el contrario, nos separan de Dios, muchas de ellas, la palabra de Dios nos acerca a Dios. Las promesas de Dios nos acercan a Dios. La fidelidad de Dios, el cumplimiento maravillosamente de sus promesas, nos acercan a Él. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios del ser humano que vive en todos estos conceptos y razonamientos que los han separado de Dios. Por lo general, el estilo de vida que proponen estas filosofías o que prometen estas filosofías, al no tener en cuenta a Dios, están basados en el egoísmo, el desamor, la injusticia, la inmoralidad, la incredulidad, la mentira y la autosuficiencia. Esto es lo que está en el corazón del ser humano sin Dios. Aunque muchos de ellos hasta hablen de Dios. Estas filosofías, que son usadas para engañar y apartar de la verdad e impedir que se conozca la verdad, son una muestra clara de necedad, terquedad, hipocresía, pues también pretenden ocultar la verdad de la vida de quienes predican estas filosofías. Hay mucha gente, por ejemplo, que habla de paz, pero no tienen paz. Hay gente que da unas cátedras estupendas sobre amor, sobre reconciliación, sobre paz, y no tienen paz en el corazón. No tienen paz con su familia, no tienen paz con sus vecinos, no tienen paz con Dios. Entonces, son filosofías que no nos acercan a Dios. ¿Y qué era lo que le decía Pablo a la iglesia? Tengan cuidado, porque hay un espíritu de engaño a través de todo esta fuerza de pensamiento, de razonamientos, de argumentos que quieren separar a la iglesia de una relación con Cristo. Nos quieren apartar de Dios. Pero también Pablo habla de huecas sutilezas. Pablo se está refiriendo con esta frase a las palabras vanas y huecas de los hombres, palabras que no edifican, no unen, no pacifican, son palabras necias, destructivas, comparadas con las palabras de Cristo, las cuales son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo nos limpian, nos purifican. Las palabras de Cristo son espíritu y son verdad. Las palabras de Cristo son poderosas en Dios para destruir todo lo malo y para transformar la vida del ser humano. Entonces, hay comezón de oír todo lo que nos alegre el corazón. Hay comezón de oír de todas las cosas que serían respuestas a nuestros problemas materiales, físicos y humanos. La gente va tras de todas esas promesas, palabras huecas, sutilezas, palabras necias, llenas de promesas que nunca se cumplirán. Por eso la iglesia tiene que poner su mirada, su corazón, sinceramente, con temor y temblor, en la palabra de Dios. Porque ahí están escritas las palabras que Dios, las promesas de Dios para nosotros. Un Dios verdadero, un Dios fiel a quienes creemos en Él. Vamos a leer lo que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 al 4 y versículo 6.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escuchen esto. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el propósito, tanto de esas filosofías como de las huecas sutilezas que escuchamos en este mundo? El propósito de todo esto es engañarnos, apartarnos de la verdad, rebelarnos contra Dios, a los que estamos en Cristo. Y a los que no conocen a Dios, el propósito de todo esto es levantar una barrera muy alta que impida ver a Cristo, que impida conocer a Jesús. Todos estos argumentos diabólicos de nuestros días y de todos los tiempos han tenido el propósito de entorpecer al hombre, de endurecer su corazón, de insensibilizar el corazón del ser humano y de que tome la decisión de rechazar tajantemente a Dios y a todas las cosas que son de Dios. No piensan en las cosas espirituales, terminan pensando 100% en lo material. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea que la vida está sobre esta tierra y no hay una vida eterna. Así que esto es engaño. Tengamos cuidado como iglesia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser cuidadosa de lo que habla y también de lo que escucha. Hay gente a la que el diablo usa de manera sutil y dañina. Con palabras vanas conducen y engañan aún a los escogidos, a los creyentes, a los conocedores del Evangelio. Aparecen personas inescrupulosas que hablan de falsas revelaciones, visiones y sueños que supuestamente Dios les ha declarado con el propósito de engañar a los creyentes. Dios no ha revelado nada de esto. La revelación de Dios ya está escrita y está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hace un tiempo escuché de una mujer que decía que el Señor Jesucristo le había revelado el nuevo Apocalipsis, porque el que está escrito en la Biblia no es el verdadero y por supuesto esta mujer ha engañado a muchas personas y los tiene leyendo el nuevo Apocalipsis. ¿Cómo lo vemos? No hay nada nuevo, todo está escrito, no se necesita ninguna revelación más. Todo lo que el Dios eterno quiso revelarnos está escrito en la palabra de Dios. Así que amemos la Biblia, amemos la palabra de Dios, tengamos temor y respeto delante de ella, llevémosla al corazón, apliquémosla a nuestra vida y vamos a vivir una vida segura y ningún engaño de parte de Satanás podrá sacarnos de la verdad. Miremos ahora que Pablo escribe que todas estas filosofías y huecas sutilezas vienen de tradiciones de los hombres y de los rudimentos del mundo. Muchas creencias y prácticas religiosas en nuestros pueblos vienen de tradiciones y rudimentos de los hombres, cosas que no nos han dejado avanzar en el conocimiento de Dios ni alcanzar la madurez cristiana. La iglesia no ha avanzado en muchos campos de la tierra. En muchos lugares de la tierra la iglesia no ha avanzado lo suficiente en la experiencia de vida con Cristo porque se ha quedado en tradiciones y en rudimentos de hombres, en prácticas y costumbres, en mandamientos de hombres, cosas por las cuales se ha perdido la esencia del cristianismo bíblico. Muchos cristianos están viviendo estilos de vida moralistas, aparentemente justos, de buena conducta y disciplina, pero en lugar de confiar en Cristo y su palabra, confían en sí mismos. Y nada, y por ninguna razón, ellos dan gloria a Dios. Dan gloria a sí mismos. Dan gloria al ser humano. Dan gloria a todo lo terrenal y lo temporal. Y digo, muchos cristianos, mucha gente que se llama cristiana, que pueden portar hasta una Biblia, pero sus corazones están más inclinados a lo temporal, a lo material, a lo humano, a lo que perece, y no a lo eterno, no en Dios. El Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia a vivir según Cristo y su palabra.
según los mandamientos, principios y valores bíblicos, los cuales nos ayudarán a vivir para la gloria de Dios y a tener vidas transformadas, dando fruto en abundancia en el reino de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Juan escribe así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que empezar a poner el corazón, la mirada y toda nuestra fuerza en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Vivir para glorificar al Señor. Y empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos guarde de seguir mirando al mundo, de desear al mundo, desear lo que el mundo vive. De allá fuimos sacados. Nuestras mentes y corazones fueron liberadas de todas esas filosofías y sutilezas huecas y fuimos libres de un estilo de vida que nunca agradó a Dios. Ahora estamos en Cristo, vivimos una vida nueva. Y la verdad es que la palabra de Dios nos dice entonces que si vivimos en la voluntad de Dios, nunca nos apartaremos de Él. La iglesia debe ser realista en esto. Debe creer que solo Jesucristo es la verdad. Debemos aceptar que Jesús es primero en todo y en Él nosotros estamos completos. Cuando creemos esto y vivimos esta verdad, jamás seremos engañados. Gloria a Dios. La iglesia en Galacia, los hermanos Gálatas, fueron engañados. Muchos de ellos volvieron a la esclavitud de donde habían sido sacados y liberados. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Gálatas 3, versos 1 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra traducción dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, la iglesia de los hermanos Gálatas habían sido engañados. Seguramente descuidaron la palabra de Dios, descuidaron su relación con Cristo, descuidaron su intimidad con Dios, y vinieron esas filosofías, y vinieron esas huecas sutilezas, y llenaron sus corazones y sus mentes, y terminaron en el mundo de donde habían sido sacados, liberados y rescatados por Cristo. Dice Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Por el engaño de Satanás, que a través de filosofías y huecas sutilezas, los hermanos Gálatas, quienes habían conocido al Señor Jesucristo por la revelación del Espíritu Santo, ahora habían vuelto a sus tradiciones, a sus rudimentos. Se habían separado, volvieron a su esclavitud. Hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos guarde todos los días de nuestra vida del engaño de Satanás, y así poder permanecer firmes, creciendo y madurando en nuestra vida como cristianos, y creciendo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad. Quiero exhortarlos a lo siguiente. Sí es bueno leer libros cristianos, claro, libros de testimonio, libros de estudio bíblico, pero no nos quedemos leyendo lo que hoy muchos teólogos o filósofos han escrito. Leamos la palabra de Dios. Yo les aseguro algo con todo mi corazón. Aunque estudiemos la teología, y damos gracias a Dios porque hay maravillosos maestros que nos enseñan correctamente la palabra de Dios, pero tenemos que cerciorarnos de lo que dice la Biblia. A veces tenemos más credibilidad de los hombres que de lo que está escrito en la palabra.
Parece ser que los hombres son los que dicen, hay que creer así, hay que creer así, hay que creer así. Hay que creer en esto, hay que creer en esto. Y rechazamos aquello y creemos esto. Y andamos y podemos terminar en un estado de alta confusión, profunda confusión. ¿A qué los animo en esta mañana? A que lean la palabra de Dios. Les aseguro algo, la Biblia tiene respuesta en la Biblia. La Biblia tiene respuesta para todo. Si yo tomo un versículo y me da luz sobre un tema, hay otros versículos en la misma palabra de Dios que me arrojan una mayor luz para una mejor comprensión de esa palabra. Pero a mí me entristece que los hermanos a veces leen tantos libros, escuchan a tantos predicadores y poco o nada leen la Biblia. ¿A quiénes el diablo va a engañar? A esas personas. Porque no tienen un argumento sólido, bíblico, para defender la fe. Entonces van a ser una presa fácil del engaño. Para que usted y yo jamás seamos engañados por estas filosofías y estas huecas sutilezas de este mundo, y que el diablo logre sacarnos de Cristo, para que eso no suceda, debemos amar la palabra de Dios, leerla, aprenderla, memorizarla, aplicarla al corazón, a la vida. Esa palabra nos guardará y nos protegerá siempre. Avancemos. Hay un segundo aspecto, una segunda enseñanza en estos versículos que Pablo escribiera a los colosenses. Entonces, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos asegura la deidad de Jesucristo y que Él es la cabeza de todo principado y potestad, para luego decirnos que en Cristo estamos completos. Vamos a ver esto. Versículos 9 y 10 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo no solo es el Salvador, el sanador y restaurador. Él es el Señor y Dios. Él es el único Dios creador de todas las cosas y de nuestra vida. Yo amo a Dios porque me salvó, pero amo a Dios porque es mi Dios y me ha salvado. Y creo que Jesucristo es Señor, Dios y creador de todo. El profeta Isaías lo declaró de esta manera. Isaías 9:6. Recuerden esto, porque un niño nos es nacido, está refiriéndose proféticamente a Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchos años antes de Cristo venir a esta tierra, siendo Dios con el Padre y con el Hijo, fue profetizado su nombre. Y uno de sus nombres es Dios fuerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esta carta? Que Jesucristo es Señor y Dios. Que toda la deidad está en Él. El apóstol Juan en su evangelio escribió que Jesús es el Verbo de Dios. Juan 1:1-4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es Dios eternamente. La iglesia debe saber esto, debe creerlo y debe vivirlo y debe proclamarlo. Jesucristo ha sido y será por la eternidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, Dios. Jesucristo es Dios. Aunque estuvo entre los hombres como hombre, también era Dios y sigue siendo Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, se refiere a Cristo como Dios. Leamos estas palabras. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Pablo de Cristo? Que Él es gran Dios
y Salvador. Entonces, con esta gloriosa verdad aclarada, es que Pablo le asegura a la iglesia en Colosas que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios con el Padre, es Dios con el Espíritu Santo. Esta maravillosa verdad debe ser creída, confesada por la iglesia. En la tentación que el diablo llevó a cabo a Jesucristo, notemos bien cómo Jesús responde. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estaba diciendo Cristo aquí? Que Él era Dios, que Él era Señor. Y le dice al diablo: es a mí a quien tú debes adorar, no yo a ti. Porque yo soy tu Señor y porque yo soy tu Dios. Cristo es Señor y Cristo es Dios. Aleluya. Veamos ahora la segunda verdad maravillosa que encontramos en el versículo 10. A más de decir que en Cristo estaba la deidad, dice en el verso 10: y vosotros estáis completos en Él. Si Cristo es mi Señor y mi Dios, yo lo creo y yo lo proclamo, yo lo vivo, entonces yo en Él estoy completo. Aleluya. ¿Qué más necesito? Nada más. Cristo es todo en mí, porque Él es Señor y Dios, y es Señor y Dios de mi vida, de mi familia. Muchos cristianos aún no tienen clara esta verdad. Algunos todavía dudan de que Jesucristo es Dios y de que en Él estamos completos. Muchos llamados cristianos viven este problema. Esta duda y temor que suscita en el corazón, se suscita en el corazón aún de lectores de la Biblia, les impide tener una sana y gloriosa relación con Cristo y con Dios. Les impide tomar en serio el Evangelio de Jesucristo. Les impide tener una conversión genuina a Cristo. Por eso yo le digo algo en esta mañana. Usted que duda de la deidad de Cristo, del señorío de Cristo, lea la Biblia, tenga un corazón humilde, arrepiéntase de sus pecados, consagre su vida a Cristo, reciba a Cristo en su corazón y empiece a leer la Biblia. La palabra de Dios le va a aclarar esta gloriosa verdad y usted la va a sembrar en su corazón. Que Jesucristo es Señor y Dios y que usted en Él está completo. Aleluya. Para nosotros Cristo es nuestro Señor y Dios. Salvador, sanador, proveedor, protector de nuestras vidas y de nuestras familias. Pero quiero que veamos un versículo más. La oración que hacía Epáfras por los hermanos colosenses dice así, Colosenses 4:12. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros lo conozcamos, lo amemos, le sirvamos y proclamemos su gloria a este mundo. Y Epáfras oraba por la iglesia así: Señor, yo te pido que mis hermanos colosenses estén firmes, perfectos y completos en ti, Señor Jesucristo. Oremos nosotros también, oremos por nosotros mismos, oremos por nuestra familia, oremos por la iglesia, para que podamos creer y amar esta verdad. Jesucristo es Señor y Dios, y nosotros estamos completos en Él. La tercera verdad que encontramos en el versículo 10 está declarada de esta manera: Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor Jesucristo, quien es Dios, está sobre toda la creación, sobre todo ser humano y sobre todo principado y potestad. En el campo humano y espiritual, Jesucristo es Señor y Dios y es cabeza de todo, es decir, que está sobre todas las cosas que Él mismo creó. Cristo es la autoridad sobre toda autoridad humana y espiritual. Cristo de la iglesia, que es su cuerpo, es la autoridad, es la cabeza.
La máxima autoridad es el Señor Jesucristo en la iglesia y en todo el mundo, en lo espiritual y en lo humano. Cristo es cabeza y Cristo es poder y es autoridad sobre Satanás, sobre principados y potestades. Jesucristo está como cabeza, es decir, que Él es el Señor y Dios y tiene potestad y autoridad sobre todo ser espiritual y sobre todo ser humano. Absolutamente todo está sujeto a Cristo. Él gobierna sobre todo y Él es Dios soberano con toda autoridad. Aleluya y gloria al Señor Jesucristo. El tercer punto de este mensaje. En tercer lugar, encontramos que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que sobre nosotros pesaba una condena eterna, pero que ahora, si vivimos en Cristo y por Cristo, hemos sido libres. Leamos los versículos 13 y 14 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Podemos dar gracias a Dios por el Señor Jesucristo, quien a través de su muerte y su sangre derramada en la cruz nos resucitó, nos levantó de la muerte, nos reconcilió con el Padre y nos dio vida juntamente con Él. Pablo dice que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Su sangre nos limpió de toda mancha de nuestras maldades y Él nos hizo aptos para estar delante de Dios y disfrutar de una vida nueva. Es bueno entender que por causa del pecado todos los seres humanos están bajo la muerte, bajo una condenación. No tienen vida. Por esta razón deben creer y recibir a Jesucristo para ser salvos y ser traídos de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida eterna. Quiero aclararles algo. El pecado no es una enfermedad. Tampoco enferma a nadie. El pecado mata y condena eternamente para estar separados por los siglos de los siglos de Dios. Leemos lo que Pablo escribe a los Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo ser humano que es esclavo del pecado está muerto en sus delitos y maldades. Solo Cristo puede liberarlo de condenación. Solo Cristo puede dar la vida. Solo Cristo puede traernos a la vida eterna. ¿Cómo lo expresa Pablo a los Efesios? Capítulo 2, versículos 1 y 4 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesucristo clavó en la cruz toda condena. Toda acta que nos era contrario fue clavada en la cruz por Cristo, pagando Él por nosotros con su muerte la deuda por nuestros pecados ante Dios. Esta maravillosa obra de Cristo en la cruz nos garantiza salvación y vida eterna. Nos asegura una vida nueva, una vida abundante en esta tierra. Nos permite disfrutar de una relación de unidad y comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con Cristo mismo. Para recibir y poder deleitarnos de toda esta bendición debemos creer, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Dios. Nadie, oiga bien esto, nadie puede ser salvo de condenación si no cree y recibe a Jesucristo en su corazón. Leamos Juan 3:36. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Leamos Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Leamos Juan 11:25. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La condición para ser salvos es única. Es creer a Jesucristo. Es conocer al Padre y conocer al Hijo. Entregar nuestra vida a Cristo. Poner toda nuestra confianza en Él. Eso es lo único que nos puede garantizar ser salvos de condenación eterna y tener vida eterna. Para terminar, encontramos que Jesucristo venció y triunfó sobre todos sus enemigos en la cruz. Versículo 15 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, oiga esto, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo quiero leer otra vez. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando del Señor Jesucristo, quien murió. Y al morir en esa cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús aplastó a Satanás, sus principados y potestades, y los exhibió públicamente enemigos conquistados y derrotados para siempre. Aleluya. ¿Cuáles fueron los enemigos de Cristo a los cuales Él venció en la cruz? Satanás y toda su jerarquía demoníaca, el pecado, la enfermedad y la misma muerte. Sobre todos estos enemigos Jesucristo triunfó en la cruz. Él los derrotó para siempre. Fueron vencidos, juzgados y sentenciados al lago de fuego, al infierno eterno. Jesús, al morir y resucitar, triunfó sobre todos sus enemigos y también sobre la muerte. Esos enemigos también son nuestros enemigos. Si Jesús los derrotó y los puso por debajo de sus pies, también están por debajo de nuestros pies siempre que estemos en Cristo y vivamos para su gloria. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos poder y autoridad sobre Satanás. Al estar en Cristo ya no somos esclavos del pecado. A la enfermedad Jesús la derrotó y en Él podemos ser sanados. Y a la muerte también la venceremos cuando Jesús nos resucite para estar con Él. Leamos la palabra del Señor. Lucas 10:19. Dijo Jesús: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aunque muramos físicamente, tenemos la promesa de Cristo que Él nos resucitará cuando venga por su iglesia, lo cual significa que también la iglesia vencerá a la muerte. Vamos a leer en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Todos estos maravillosos versículos contienen las promesas de Dios para la iglesia, las cuales nos aseguran el triunfo sobre todos nuestros enemigos, para así vivir triunfantes en Cristo, confiados en Él y disfrutando siempre de su grande victoria. La vida de Cristo es nuestra vida. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La gloria de Cristo es nuestra gloria. Por tal motivo, en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Déjenme concluir de esta manera. Si permanecemos en la verdad, seremos verdaderamente libres y jamás seremos engañados por el diablo. Ninguna estrategia ni arma del diablo prosperará sobre nosotros. Cuidemos entonces nuestra mente y nuestro corazón. Llenémonos de la palabra de Dios. Entonces, ni filosofías ni huecas sutilezas nos podrán engañar. Creemos, confesamos y proclamamos que Jesucristo es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios, hermanos, porque por medio de Jesucristo fuimos perdonados de todos nuestros pecados y por Él y por su gracia hemos sido salvos de condenación. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nos da vida. Toda persona que esté muerta en sus delitos y pecados, crea que Jesús le traerá a la vida y a la vida eterna. Nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados. Y cuando creímos a Jesús, cuando el Espíritu Santo nos condujo en fe a una relación con Cristo, fuimos sacados de las tinieblas, fuimos sacados de la muerte y traídos a la vida en Cristo Jesús. Jesús derrotó a todos sus enemigos. Aleluya. Y nos dio su victoria. En Él somos más que vencedores. ¿Puede confesar eso? En Jesucristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta su verdad, su palabra maravillosa. Señor, te damos gracias por habernos regalado la oportunidad de tener un corazón dispuesto, unos oídos atentos para escuchar tu palabra, creerla, con el deseo de aplicarla y de vivir para tu gloria y tu honra. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos edificas, nos afirmas, nos fortaleces y cada día nos perfeccionas a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra maravillosa en nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, en el amor los unos por los otros y en la santidad con la que sí o por la que sí podemos ver a Dios un día. Muchas gracias, Señor. Amigos queridos, yo sé que ustedes han estado tan atentos a esta predicación. Les animo a creer en el Señor Jesucristo. Les animo a leer la palabra de Dios. Les animo a tener un corazón humilde para poder acercarse a Dios. Y yo quiero hacer una oración con ustedes y por ustedes. Ustedes anhelan tener una vida nueva, seguro. Anhelan tener una vida eterna. Anhelan tener una relación maravillosa con Cristo. ¿Cómo se logra? Cuando humildemente confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Quieren hacerlo? Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por lo que me has permitido escuchar y aprender en este día. Quiero hoy confesarte que soy pecador, que he pecado contra ti, que estoy muerto en mis delitos y pecados. Perdóname todos mis pecados. Sálvame de la condenación eterna y quiero venir a ti hoy creyendo que tú eres el Señor y Dios de mi vida. Te recibo en mi corazón y te amaré para siempre.
Espíritu Santo, ayúdame que al leer tu palabra yo pueda conocer al Dios eterno. Muchas gracias por amarme, Señor, y por salvarme hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por usted. Señor, quiero darte gracias por estos mis amigos que hoy han recibido tu palabra y han decidido creer a ti e invitarte a sus corazones. Sé que tú has entrado a sus corazones por fe. Ellos ahora están en tus manos, sus vidas te pertenecen y tú les has regalado la bendición de ser salvos por tu amor y tu gracia. Ayúdales, Espíritu Santo, llenándolos con tu presencia, a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén. Señor, quiero darte gracias por sanar nuestros cuerpos, por sanarnos de toda enfermedad y hacernos libres. Oro que todo cuerpo enfermo sea sanado ahora y sea libre de toda obra de brujería, de hechicería, de toda obra maligna, y que los enfermos se levanten sanos y restaurados para gloria de Dios. Bendícenos el resto de esta semana y te agradecemos, Padre, por el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó para darnos vida, vida abundante y vida eterna. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Pasen una muy buena semana. Que sus familias sean bendecidas y que todos seamos guardados por el Señor Jesús, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en todo aspecto. La protección de Dios esté sobre todos nosotros. Les amamos y no se olviden, el martes con el estudio bíblico, el miércoles en la oración y el domingo nuevamente en el culto para la gloria del Señor. Dios los bendiga y hasta pronto. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Si alguien quiere venir al Padre, solo por Cristo lo puede hacer. Ni en el cielo, ni en la tierra hay otro nombre que pueda salvar. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna. Jesucristo, el pan del cielo, agua de vida, fuente de paz. Si alguien cree y lo recibe, no tendrá hambre ni sed jamás. Jesucristo, la luz del mundo, y al que lo sigue, Él lo guiará. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado
en una cruz y su sangre fue derramada y los pecados Él perdonó. No por obras se salva el hombre, solo creyendo en Cristo Jesús. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna. Quien invoque su santo nombre tiene la vida, vida eterna.